Bien, continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, el doctor Héctor Balcácer. En una primera parte hemos hablado de manera muy, no quiero que se sienta dramática ni pesimista, pero sí con mucha responsabilidad de cuál es la situación en la actualidad de esta lamentable pandemia que todavía tenemos que seguir hablando, que estamos en plena actividad de la misma. Aquí no hay, como algunos han querido decir, que en un momento hubo tal cosa ni la otra. Estamos en plena actividad a nivel mundial, no solamente en República Dominicana. Ahora, doctor, usted señaló algo con relación al medicamento ese y puntualizó la parte de la necesidad de la oportunidad de suplir y de las ARS, por ejemplo, puedan cubrir ese medicamento rápidamente, pero señaló algo que siempre esté, vamos a decir, relacionado con que el paciente tenga necesidad de colocarse el oxígeno. O sea, si un paciente da positivo, pero no tiene síntomas, no hay que ponerle el medicamento, solamente si hay necesidad de ponerle oxígeno, ¿verdad? O sea, solamente en ese punto es que la ARS tendrían que rápidamente, si no ya tengo oxígeno, hay que cubrirle esa parte. ¿Eso es así? ¿O usted se refiere que de que el paciente tenga ciertos síntomas, vamos a decir, quizás dolor en el cuerpo, pero tiene su función pulmonar, vamos a decir, bien relativamente, pero tiene síntomas, otro tipo de síntomas, no sea necesario inmediato aplicarle el medicamento? Mire, las recomendaciones internacionales, como bien usted menciona, hay que aplicar el tratamiento cuando el paciente tiene la necesidad de oxígeno. Cuando el paciente se hospitalizó y el paciente amerita el uso de oxígeno porque la saturación comenzó a bajar, usted necesita iniciar el medicamento de inmediato. Eso es lo que dicen los protocolos internacionales, porque los pacientes que presentan formas leves o están asintomáticos no van a requerir ningún tipo de medicación. Ese es uno de los problemas principales que tengo con los pacientes, sobre todo ambulatorios, que es que los pacientes ambulatorios yo les digo, ¿qué medicamento tú quieres? No, doctor, yo bebí ivermectina, bebí acitromicina, y le digo, ¿cómo te sientes? No, doctor, estoy malísimo. Porque cada medicamento tiene su lugar de indicación, y recordar que la ivermectina en este momento no tiene todavía un estudio que la avale realmente, por lo menos no publicado en una revista científica. La acitromicina, recordar que se prefiere cuando se sospecha sobre infección bacteriana o existe un diagnóstico diferencial con el proceso de neumonía que el paciente tiene. Es un medicamento que tiene actividad antiinflamatoria, es un medicamento que cubre los gérmenes que producen neumonías atípicas, pero realmente actividad contra el coronavirus no tiene de manera directa. Hay algunos pacientes que se quieren ir con algo para su casa y gracias a Dios que existen muchísimos jarabes de la gripe y muchísimos complejos multivitamínicos que uno lo da. Lo mejor que le pudieran decir a usted, y eso sería importante, que este programa lo escucharan los 11 millones de dominicanos y dominicanas que existen. Si a usted le dio coronavirus y usted tuvo la suerte de no necesitar medicamento, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque recuerden que la infección por el coronavirus del 2019 en este momento solamente se está comportando de una manera grave en el mundo en 5 de cada 1000 personas que le da. Lo que quiere ha dicho que 995 personas de cada 1000 que les da coronavirus no necesitan ningún tratamiento. Por eso... Hay una corrección, doctor. Si es un 5%, me voy a permitir corregir. No, 0.5%, perdón. Ah, ok, ahora sí. 0.5%, disculpen. Okay, 0.5%. O sea, 5 de cada 1000 personas es que van a presentar una forma severa. 5 de cada 1000, o sea, 0.5%. Por tal razón, hay que entender, y era lo que decíamos, por eso era que le decía anteriormente, que la cobertura realmente de la ARS es mínima, es un 0.5% de las personas. Doctor, usted mencionó algo en la primera parte que a mí me llamó un poquito la atención, porque quiero saber si eso es algo que nosotros lo desarrollamos aquí en República Dominicana o está aprobado porque lo vimos en otros países. Como usted utilizó el término terapia respiratoria. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿es un masaje en el pecho
O sea, es algo que se probó en otros países del mundo y nosotros no hemos dado cuenta que está funcionando, o uno de nuestros médicos aquí que tiene tanta capacidad como los mejores del mundo pudo probar con muchos pacientes que tenía resultados. Lo que pasa es que sabemos que las personas que hacen infección por coronavirus en 2019 presentan diferentes patrones a nivel pulmonar. En algunos casos hay cierre de los bronquios fruto del proceso inflamatorio y hay que tratar de aperturarlos. Entonces, muchas veces ese tipo de ejercicios que se hacen para que las vías respiratorias abran y salgan de ese colapso necesita algo que los médicos muchas veces no tenemos. Y sobre todo en un momento como este, donde uno tiene 12, 14 pacientes hospitalizados, tiene que pasar visita, tiene que ir a consulta, pero tiene que cumplir con el trabajo que uno tiene para la entrada fija, porque esto no es siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que entender que cuando uno ve a un paciente, generalmente cómo te sientes, vi los laboratorios, todo salió bien, estamos continuando el medicamento. ¿Hay algo que me quieras decir? Generalmente esa es la visita del médico especialista. Pero ¿qué ocurre? Un terapista respiratorio se queda con el paciente, lo pone en diferentes posiciones, le coloca el inspirómetro, le dice de manera gradual cómo lo va a ir utilizando, si esa persona requeriría posteriormente algún broncodilatador. O sea, es una persona que acompaña al paciente en el proceso de fortalecer los músculos respiratorios y también la mecánica ventilatoria de esa persona, que es algo que se ha olvidado con cierta regularidad y que hoy en día, repito, yo no era un creyente de eso. Pero es un protocolo, doctor, para que le agregue eso. Es un protocolo que está siendo utilizado a nivel mundial. Bueno, repito, no ese sé protocolo si de terapista respiratorio. Mire, en muchas partes del mundo se utiliza la terapia ventilatoria o respiratoria. Okay. Si yo le digo que lo he visto en algún protocolo, voy a mentir. Es tanto así que yo no creía en eso. Y tengo que confesar que observando al doctor Jorge Soto, que trabaja en el Centro Médico UCE, que se lo ponía a todos los pacientes, decía, Soto tiene que estar loco, porque esto realmente no es algo que uno lo ve publicado en muchos sitios. Entonces, pero no hace daño, ¿verdad? O sea, en el peor de los casos no hace daño. Exactamente. O sea, que vamos a decirle así, por lo menos lo que se haga con una terapia respiratoria puede mejorar, y ha mejorado gente, pero a nadie le ha hecho daño. No le ha hecho daño a nadie. Es tanto así que yo voy a cometer una indiscreción, no voy a decir el nombre ni nada, pero aquí el hijo de una cantante bastante famosa de los años 80, 90, estuvo hospitalizado ahí en el Centro Médico UCE, duró muchísimo tiempo. Y ese caballerito, dentro de las cosas que hizo que mejorara su cuadro, fue justamente que llegó esa terapia respiratoria y dice, ya van a comenzar a hacer medicina de vudú aquí en este centro. Sí, y de suena repente, como algo artesanal, suena. Exactamente. Entonces, de repente veo que el caballero comienza a progresar, a mejorar, después de que se le había puesto todo lo que era farmacológico. Y esa fue la diferencia. Entonces, quizás eso no funcione en todo el mundo, pero sí he podido apreciar en personas que progresaban de una manera lenta que cuando se brinda esa terapia respiratoria, los pacientes mejoran. Repito, no es un estudio, no es algo que tenga una base científica directamente en coronavirus, pero esa es la parte observacional. Y como bien usted decía, no es algo que hace daño, no es algo farmacológico, es algo meramente como una persona que tiene un accidente vasculocerebral, que pierde parte de la movilidad en un brazo y para que recupere parte de la fortaleza simplemente se le da terapia. Entendemos que es más o menos lo mismo, sobre todo porque una persona con infección por coronavirus del 2019, hemos notado dos cosas. Pierden muchísimo peso por el esfuerzo respiratorio y número dos, como tienen que estar respirando todo el tiempo, el comer se les hace difícil. Y número tres, al perder el olor, pierden también parte del gusto y muchas de esas personas lo que dicen, estoy comiendo cartón y prefieren ni siquiera ingerir alimentos. Entonces, hemos apreciado una caída de peso importantísima en estas personas. Y justamente cuando se pierde peso, recordar que dentro de las primeras cosas que se pierde es masa muscular, ya que es una fuente de carbono bastante rápida para la producción de azúcares. Doctor, me voy a meter en una partecita donde usted como médico, infectólogo, quizás no tiene, vamos a decirlo así, una vinculación directa con lo que tiene que ver con otras ramas de la medicina que juega y debe estar jugando un papel preponderante en esta situación de la COVID-19, que es la parte de la salud mental en términos del equilibrio que uno debe manejar. ¿En qué aspectos? Y voy a adentrarme en esta parte. Usted señaló
como todo el mundo sabe y ha sido una difusión, se ha difundido así mundialmente, que los más afectados han sido nuestros abuelitos, nuestros padres. Pero yo le pregunto, doctor, usted como médico, ¿hasta dónde el nivel de afección de esos abuelos nuestros, de esos padres, es mayor, cuidándolo, manteniéndolos aislados totalmente y lógicamente cuidando la parte anatómica y física del contagio, pero lógicamente afectando severamente quizás algo que es hasta más mortífero en un sentido, que es su estado de ánimo, su salud mental? ¿Cómo podemos, de qué manera podemos combinar las cosas, que podamos hacer algún tipo de protocolo donde no nos distanciemos, no alejemos, no aislemos de tal manera a estos abuelos, a estos padres, para que para salvarlo de la coronavirus lo matemos de la depresión, lo matemos de la tristeza en mucho mayor medida? Y lógicamente, y lo hagamos, quizás estoy siendo un poquito irresponsable, y lo hagamos a diferencia de que se nos vayan, que Dios no lo quiera, uno de esos viejitos nosotros que tanto queremos y que lo han dado todo por nosotros y son los que más han sido afectados. En lugar de que se nos vayan quizás de manera rápida, pero muy agobiante y muy triste, solos, entonces se nos vayan en lo que les pueda quedar de vida en una situación de salud mental difícil. Es una pregunta que yo sé que quizás no es tanta su área desde el punto de vista de conducta, vamos a decir, de la parte psiquiátrica o de la conducta humana, pero yo quiero ver el equilibrio en ese sentido y me disculpa esa pregunta que le haga. No, no hay problema. Yo lo voy a hacer bastante fácil. Yo le voy a responder con mi vivencia. Usted sabe que a mí me dio coronavirus del 2019, el 18 y 19 de marzo de este año. Estuve dentro de los primeros 32 casos de las personas diagnosticadas con coronavirus en la República Dominicana. Es tanto así que yo ni siquiera he visto el reporte de mi positivo. A mí me llamaron por teléfono para dármelo, porque en ese momento ni siquiera reporte se daba de la infección por el coronavirus del 2019. A mí me lo dieron por teléfono. Yo creo que el caso suyo, doctor, después del italiano, fue el más conocido del país. Después Sí, del italiano... Yo era el enemigo número uno. Yo era el enemigo número uno de este país. Entonces, nada. Enemigo no. Lo que pasa es que usted es una persona que tenía una participación en los medios y, lógicamente, por lo expuesto que estaba, fue víctima de la situación también. Sí, no, pero lo que pasa es que hay algo que yo me voy a dar un poquitito. Una situación que yo siempre lo he dicho es que, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente. El señor director de la Policía Nacional salió positivo al coronavirus. Nunca en años atrás una persona con una posición de tanto poder, o por ejemplo el mismo presidente actual, habían dicho de manera pública que tenían una enfermedad. Y lo reconocieron y lo dijeron públicamente. ¿Por qué? Porque eso era lo correcto. Era la única manera que tenían las personas que habían estado en contacto con ellos de aislarse y de cuidar al entorno. Entonces, cuando yo lo dije, la única diferencia fue que yo lo hice público y lo grité a todos los vientos del mundo. ¿Por qué razón? Porque, como bien usted decía, yo había estado en muchos lugares. Era la única forma de que esas personas se pudieran cuidar y cuidar a su entorno. A mí no se me va de la cabeza la imagen de una persona a quien le tengo muchísimo aprecio y cariño, que es Carolina Aquino, que me entrevistó como 3 o 4 veces en un programa en el Canal 5, y ella subió un live diciendo que tenía una semana que no había podido abrazar a su hijo. Pero el problema es que eso era triste, pero era la realidad. Ella no podía hacer otra cosa. Pero si yo no se lo digo, y repito, ella se hubiese infectado, cosa que no pasó, pero si se hubiera infectado en ese momento, ella hubiera protegido a su hijo. Si yo no lo digo, eso no hubiera pasado, pero ya lo dijimos, el presidente salió positivo, lo dijo. El señor director de la policía lo dijo, se infectó y lo dijo. ¿Para qué? Para que las personas que habían tenido contacto con ellos se cuidaran. Era lo correcto. El presidente de Estados Unidos también lo tuvo que decir también. Sí, exacto, pero lo que estamos diciendo es que a uno no lo entiende, eso era lo correcto. Ahora ya es más fácil, las personas lo dicen, o deberían decirlo, porque conozco gente que no lo dice también, pero deberían decirlo para que las personas con las que han tenido contacto se cuiden. Regresando a la parte afectiva y emocional de los adultos mayores que se han mantenido en aislamiento, el peor proceso de esto es que Héctor Balcácer desde ese día no estaba con su mamá.
Yo no le he podido dar un beso y un abrazo a mi madre. La afecta a ella, también me afecta a mí. Y el problema no es el hecho de que mi mamá, que es una persona Sí, delgada. pero tú tienes otras cosas que te compensan, ella no. Tú tienes mucho más cosas que te compensan, no el beso de tu mamá, que es incuantificable el valor que tiene. Porque yo creo que no hay nada que se compare más que un beso de su madre, de su padre, de su abuelo. No hay comparación. Una Pero, ñoñadita que le den a uno. claro. Pero tú tienes cómo distraer tu tiempo. No quizás sustituir ese valor de ese beso y ese abrazo de tu madre, pero sí cómo tú sustituir el tiempo haciendo otras cosas y te entretienes en otras cosas. Pero no es el caso de ellos, que están en la casa y entonces está martillando. Sigue esa línea, escúcheme que me interrumpa, doctor. No, tienes toda la razón, pero te comento. Lo que te estoy diciendo es que ella me llama cada rato, que era lo que te iba a decir, para decirme yo estoy al tirar piedra. Un saludo a Neri Esteve, mi madre, que si ella ve este programa o alguien lo ve, se lo puede decir, ella me llama cada rato, ella me dice, Lolito, mira, estoy al tirar piedra. Yo estoy desde marzo trancada aquí en esta casa y es verdad, es tanto así que ella me ve cada 2 o 3 semanas y yo creo que ella regala la compra que yo le hago para ella poder verme, porque ella sabe que desde que se le acaba la compra, yo tengo que ir al supermercado, subirla y ella por lo menos del balcón hablar y verme, porque así es que están las cosas. Y el problema es que no es solamente por ella, porque ella es una mujer relativamente joven, que no sufre de nada, no tiene ninguna patología mórbida, es una persona delgada. Sin embargo, mi mamá vive con mi abuela que tiene 95 años. Entonces, si mi mamá le da coronavirus, no queda de otra que mi abuela de 95 años lo tome. Y es una persona bastante frágil. Entonces, es lo que estamos hablando de la cadena del cuidado. Lamentablemente, creo que le hemos prestado muy poca atención a esos adultos mayores. Realmente, creo que nos hemos olvidado un poquitito de sus necesidades. Voy a hacer un mea culpa y desde que yo tranque la voy a llamar. Creo que realmente la llamaré un poquitito más. Ella me pelea, aún yo hablé con ella todos los días, pero realmente creo que sí, que es algo que quizás no y se le ha por prestado. suerte la tecnología nos permite por lo menos, ya hasta las madres de uno y hasta las abuelas, no en mi caso, en otros casos, pues ya mi abuela lamentablemente están con Dios y mis abuelos, pero tengo mi madre todavía, gracias a Dios, y gracias a Dios bien, aún siendo una persona con una predisposición peligrosa, porque una persona con cáncer de pecho, que gracias a Dios superado, pero es una peligrosa. Pero, como tú dices, uno ahora con la tecnología puede coger el celular y llamarle con video call y hacerle toda la moriqueta cuando quiera del mundo, a tirarle los besos cuando quiera del mundo y pelear con ella, pero pelear en el buen sentido. Pero bien, doctor, vamos a tomar nuestra segunda pausa para en la parte final, doctor, vamos a retomar y quizás poner algunos punticos más a esa parte que usted señaló de los dos elementos esenciales que en estos momentos tenemos que tener en cuenta, porque yo quiero que eso se quede y se martille. La parte de asegurar las camas, por un lado, y la parte de la garantía de que lo que están llamados a suplir los medicamentos que sean necesarios, o sea, aprobarlos, estén también, lógicamente, en la disponibilidad de hacerlo de manera oportuna. Continuamos con nuestro distinguido invitado, el doctor Héctor Balcácer, en apenas un par de minutos para entrar a la parte final de esta muy interesante conversación.